En el número 2, Estados Unidos adopta sanciones contra Cuba. Acto de represalia. Estados Unidos activó el capítulo 3 de la llamada Ley Helms-Burton, algo que ningún presidente desde que se aprobó la ley en 1996 había hecho. Esto significa que unas 200 empresas estatales cubanas que utilizan propiedades confiscadas después de la revolución podrán ser demandadas en tribunales de los Estados Unidos. Los expertos señalan que no se puede cuantificar el perjuicio económico de la medida, pero aseguran que sería muy limitado. Estados Unidos ha dicho que toma esta acción en contra de Cuba por el apoyo que la isla le brinda a Venezuela. Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó la decisión de Washington. En el número 1, Guaidó en Venezuela, un regreso blindado. El diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino por más de 45 países, regresó a Caracas este lunes tras una gira internacional por Sudamérica. Guaidó llegó al aeropuerto de Maiquetía y no fue retenido por las autoridades migratorias como había amenazado anteriormente el gobierno del presidente Nicolás Maduro. A su llegada fue recibido por un grupo de diplomáticos acreditados en la capital venezolana y luego se dirigió a una masiva marcha. Estamos más fuertes que nunca y seguimos movilizados, dijo Guaidó esta tarde. Este es el primer tema de la noche y lo vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta @conclu regreso Guaidó, @regreso Guaidó. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN. Es la imagen de un reencuentro y una llegada triunfal. Juan Guaidó prometió regresar a Venezuela y lo hizo. Hoy volvió a abrazar a su madre. Hoy volvió a ser parte de las manifestaciones opositoras que tomaron Caracas, desafiando las amenazas a su familia, a su persona y también a su libertad. Guaidó llegó al aeropuerto de Maiquetía en un vuelo comercial de la aerolínea Copa procedente de la ciudad de Panamá. En pleno vuelo usó la megafonía de la aeronave para anunciar la recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela al grito de "sí se puede", secundado por los pasajeros. De lo que va a pasar en Venezuela en los próximos días y que va a marcar sin duda alguna nuestra democracia, nuestra libertad al servicio de nuestro país. Dios me lo bendiga. Les pregunto algo, ¿se puede o no se puede? ¡Sí se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Porque vamos todos, estamos bien porque vamos con todo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Este era otro momento clave del día. Pasada las 11 de la mañana, Juan Guaidó se sometía al control de las autoridades migratorias de Venezuela sin ser detenido. Previamente, Nicolás Maduro había amenazado con arrestarlo. Él, sin embargo, usó los cauces legales para ingresar al país. Y según dijo, fue recibido con las palabras de, y cito, "bienvenido, presidente". Minutos después, la euforia estallaba en el aeropuerto y en las calles. Leandro, grábalo. Sabemos los riesgos, todos sabemos los riesgos de hacer política en Venezuela, de ejercer libertades sindicales, pero aquí estamos. Hay muchos funcionarios. Sabemos los riesgos que nos enfrentamos. Eso nunca nos ha detenido. Debe entender el régimen, debe entender la dictadura, debe tener muy claro que eso no ha sido el mecanismo que han utilizado para detenernos. Estamos más fuertes que nunca. Seguimos en la calle, seguimos movilizados y aquí estamos dando la cara por nuestra gente. Luego una exitosísima gira internacional de reconocimiento del planeta Tierra, de la ayuda humanitaria necesaria para nuestra gente. Ese debe ser claramente el mensaje en este momento. Estamos aquí, Venezuela, estamos fuertes, seguimos adelante. Una
arribo en medio de alta tensión y en el aeropuerto también lo esperaba un grupo de embajadores de más de una decena de países, entre ellos Estados Unidos, España y Canadá. Otra muestra del apoyo internacional con el que cuenta el presidente del Parlamento, quien, digamos, es reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 45 países. Mientras en el interior del país el apoyo se hacía evidente, la comunidad internacional seguía mostrando su respaldo. Estados Unidos aplaudía las acciones emprendidas por los venezolanos a través del secretario de Estado Mike Pompeo o del asesor de seguridad nacional John Bolton, que llamó a garantizar la seguridad de Guaidó. Para el presidente de Colombia, Iván Duque, el regreso es parte de un irreversible camino hacia la democracia en Venezuela. En la autopista Caracas-La Guaira, Juan Guaidó paró la caravana y dejó otra imagen para la historia. Fue en el estado Vargas, por el que es diputado y donde también nació. Subió el techo del carro, Guaidó ondeó la bandera venezolana acompañando justamente una vez más por gritos de "sí se puede". ¿Cuánto estamos? Miles de personas lo esperaban en Caracas, en la plaza Alfredo Sadel. Entre aplauso y aplauso, Guaidó convocó nuevas manifestaciones en contra del gobierno de Maduro para el próximo sábado 9 de marzo y denunció amenazas de cárcel y de muerte en su contra, pero no será con amenazas, dice, con lo que lo detendrán. Llegó el momento de decir ya basta. Llegó el momento de dejar sin funcionamiento a ese régimen que los oprime. Así que mañana convocaré a una reunión con todos los sindicatos, con todos los empleados públicos, para mañana hacer un importante anuncio al país. Y el día sábado, atención, continuamos en las calles. Guaidó tampoco dudó en subirse a un andamio para saludar a sus seguidores, poniendo la guinda a un regreso triunfal y de momento sin amenazas cumplidas. La llegada de Juan Guaidó estuvo marcada por la expectativa, y es que hasta el último minuto la comunidad internacional alertó sobre la posibilidad de una detención basándose en información confidencial, pero también tras varias amenazas públicas del gobierno de Maduro contra Guaidó. La pregunta entonces es, ¿por qué no se materializó la detención? Key Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, nos tiene la última información. Key, gusto de saludarte. Muy buenas noches. Hola, José Manuel. Buenas noches. Yo creo que nadie puede negar que el reingreso de Juan Guaidó a Venezuela es sumamente significativo. Esto porque, a pesar de contar con una prohibición de salida del país impuesta por el régimen de Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia, Guaidó no tuvo la necesidad de regresar por vía clandestina y, por el contrario, lo hizo pasando por el punto migratorio del aeropuerto más importante de Venezuela, que es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Esto no significa que Guaidó esté fuera de peligro, que el gobierno de Maduro no esté considerando detenerlo más adelante. Incluso hace apenas unas horas varias voces del gobierno de Estados Unidos alertaron que la amenaza de detención sobre Guaidó sigue vigente. Sin embargo, esa no fue la orden de hoy. La orden de hoy fue dejarlo pasar. Así lo han dicho a CNN una fuente militar con amplio conocimiento del operativo de la llegada de Juan Guaidó. ¿A qué se debe esta medida? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la misma contrarresta las amenazas del chavismo. Escuchemos. Juan Guaidó entrará a Venezuela por Maiquetía, como entra un presidente. Anda y pregunta, cuando llegue pregunta por García Carneiro y por José Alejandro Terán para que te reciban. Que te van a recibir pero a cocorrones. Que entraba por Maiquetía y ahí lo estamos esperando. Asimismo, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en una entrevista para la cadena RT de Rusia, esto fue antes de la llegada de Guaidó, que iban a tomar las medidas apropiadas, asegurando que están siguiendo el comportamiento y las actividades de quien es reconocido como el presidente encargado por más de 50 países. Dijo que todo esto se estaba analizando.
Pero Guaidó dice que en los últimos días las amenazas en su contra habían sido muy serias, por lo que asegura que permitirle entrar libremente a Venezuela corresponde únicamente a rupturas internas dentro del régimen de Maduro. Escuchemos. Y atención, señores de las Fuerzas Armadas. Es evidente que luego de las amenazas, ¿alguien no cumplió? Muchos no cumplieron. Y lo dijimos el mismo 5 de enero. La cadena de mando está rota. Porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular. Y quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente. Aquí está el presidente encargado de la República de Venezuela. Maduro no se ha pronunciado y tampoco lo han hecho las personas más cercanas de su gobierno. Pero creo que es importante señalar que Guaidó regresa a Venezuela luego de una gira por varios países donde ya es reconocido como presidente encargado de Venezuela y donde fue recibido con esos honores presidenciales. Por ello, si Guaidó hubiese sido detenido este lunes, esa detención hubiese sido considerada por la comunidad internacional como una provocación e incluso como un golpe de Estado, lo que habría provocado respuestas muy duras por parte de estos países que ya lo reconocen y respuestas que también podrían desestabilizar aún más las finanzas del régimen de Maduro. Este punto parece haber sido tomado en consideración por todo el gabinete de Maduro, así lo señala CNN, la fuente ya mencionada. Pero al mismo tiempo, no detener a Guaidó, dice esta fuente, y creo que es algo bastante obvio, representa una señal de debilidad para Maduro desde el punto de vista internacional, pero más importante aún entre sus aliados. Independientemente de las conversaciones a puerta cerrada, el titular internacional de hoy es que Guaidó entró como Juan por su casa. José Manuel. O como Pedro por su casa. Muchísimas gracias, Key Guerrero, por tu completísimo informe desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta. Muy buenas noches para ti. Analizamos el tema con un protagonista. Le doy la más cordial bienvenida a David Smolansky, coordinador del Grupo de Trabajo para los Migrantes y Refugiados de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y el exalcalde del Atillo, municipio de Caracas, y parte del grupo de venezolanos que se reunió con el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca a finales de enero. Señor Smolansky, muy buenas noches, gusto de saludarle. Juan Guaidó llegó a Venezuela y no fue retenido. ¿Qué lleva al gobierno de Maduro a tomar la decisión de no aprenderlo? Le saludo. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad. El régimen de Maduro está sumamente débil, está aislado y, como se diría en el boxeo, está contra las cuerdas. Y cuando se está contra las cuerdas hay que noquear. Juan Guaidó llega hoy a Venezuela, en primer lugar, bañado de popularidad, porque la inmensa mayoría de los venezolanos dentro y fuera de mi país se identifican con el liderazgo de Juan Guaidó. Está bañado en legitimidad porque todo lo que se ha hecho ha sido a través de la Asamblea Nacional. Está bañado en legalidad porque todo está amparado en la Constitución. Y está bañado de reconocimiento internacional porque ya son 54 países que reconocen a Guaidó como presidente encargado. Entonces son elementos muy poderosos en los cuales el régimen no tiene absolutamente nada que hacer. Y después de esa gira que hubo por Sudamérica y esa entrada triunfal que tuvo Guaidó hoy por el principal aeropuerto de Venezuela, queda corroborado quién es el presidente encargado, queda corroborado que la transición en Venezuela ya comenzó y que no hay vuelta atrás. Todavía está en peligro la libertad de Juan Guaidó, como ha sugerido en su cuenta en Twitter el senador por la Florida, Marco Rubio. ¿Usted coincide con el tuit, con las palabras del senador? Sin duda que no hay que confiarse. Los venezolanos estamos enfrentando quizás la peor dictadura que haya habido en América Latina. Para mí lo más grave que sucedió el pasado 23 de febrero, aparte de la quema de alimentos y medicamentos, es que quedó demostrado que en Venezuela lo que hay es literalmente el crimen organizado secuestrando las estructuras de poder con distintos rostros de grupos irregulares como el ELN y los colectivos, rostros del narcotráfico, rostros de cuerpos de seguridad que están involucrados en delitos muy graves, y eso es lo que lo unen para seguir protegiendo a Maduro. Y evidentemente pues no se puede confiar o no nos podemos confiar a cuanto una
persecución que pudiese haber en contra del presidente Guaidó o en contra de su entorno. Quien está hablando lleva 18 meses exiliado precisamente porque fui ilegalmente destituido como alcalde y una orden de arresto, y así como yo, otros 12 alcaldes, pero en este mismo momento que me entrevistas hay cerca de 1000 presos políticos que hay en Venezuela. Entonces, evidentemente, no hay que confiarse, pero el no confiarse no quiere decir que hoy no tengamos una dictadura que está sumamente débil, que mientras más rápido recuperemos la democracia en Venezuela, pues no solamente será mejor para los venezolanos, sino será mejor para América Latina. Ahora, ¿cuán instrumental ha resultado la comunidad internacional, los diplomáticos extranjeros en Caracas, en este retorno de Guaidó este día lunes? Ha sido vital. Yo quiero extender un agradecimiento a todos los embajadores que desde hoy muy temprano fueron al aeropuerto internacional de Maiquetía para velar por la seguridad del presidente Juan Guaidó, a las distintas autoridades del mundo, como el vicepresidente Pence, entre otros, que hoy pues mandaron pues mensajes por redes sociales diciendo que estaban muy pendientes del regreso del presidente Guaidó, los distintos jefes de Estado que recibieron al presidente Guaidó, el presidente Bolsonaro, el presidente Abdo, el presidente Macri, el presidente Lenín Moreno. En Colombia yo compartí con el presidente Guaidó cuando también está el presidente Piñera y el presidente Duque. Pues ha sido evidentemente fundamental el rol de la comunidad internacional, no solamente para legitimar al presidente Guaidó, sino para tener tan débil como hoy está Nicolás Maduro. Y la mayoría de los países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países de Europa, Marruecos, Israel, Australia, Japón, reconocen a Guaidó como presidente encargado, y eso no es poca cosa. Hoy Maduro está completamente aislado a nivel internacional, y quienes hoy apoyan a Maduro son sistemas que carecen de democracia. Bueno, usted insiste en que el gobierno de Maduro está debilitado. Tampoco ha dicho nada sobre el regreso de Guaidó, pero ¿es posible que el oficialismo esté apostando a desgastar el momentum de Juan Guaidó? No hay forma de desgastarlo. No hay forma de desgastar este momentum que hay en Venezuela. Nosotros tenemos 20 años padeciendo de una tragedia. Han sido 20 años donde solamente desde el año 20 años donde más de 4,5 millones de venezolanos se han ido en contra de su voluntad, y esos 4,5 millones, 3.4 ha sido desde el año 2015, 20 años donde ha habido censura a la prensa, 20 años donde hoy personas se mueren en hospitales por falta de medicinas, 20 años donde más de la mitad de la población no puede comer 3 veces al día. Venezuela se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo por una dictadura que protege a los criminales y promueve la impunidad. Entonces, este momentum que hoy estamos viviendo, lo que te decía al principio, tener el apoyo de la gente, tener el respaldo de la comunidad internacional, y que todo lo que se ha hecho por las vías institucionales, democráticas, que es a través del Parlamento, no hay forma de detenerlo. Esto es irreversible. Yo estoy convencido que el año 2019 será el año donde volverá la democracia en Venezuela, donde volverá la libertad, y sobre todo donde todos volveremos a casa, porque no hay venezolano que hoy esté en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, que no quiera volver a su país, que tiene años separados de sus seres queridos y que quiere darle un abrazo a su madre, como hoy se lo dio el presidente Guaidó a su madre, que la estaba esperando en Venezuela. Y tras este regreso de Juan Guaidó, ¿qué se avecina en un país donde hay un choque de poderes del Estado, donde la oposición no reconoce al gobierno, donde el gobierno tampoco reconoce a la oposición en la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué se avisora en los próximos días? Porque básicamente, aparentemente en este juego de poder, Guaidó está a la ofensiva, proponiendo cambios, y el gobierno reaccionando a lo que está planteando de alguna manera Guaidó. ¿Qué es lo que se viene hoy día? Pero yo creo que ya en Venezuela no es un tema de gobierno y oposición. Quien es gobierno es Juan Guaidó, y quienes estamos acompañando al presidente Guaidó en esta transición, porque en mi opinión la transición en Venezuela ya comenzó. Maduro es la cabeza del crimen organizado que tiene secuestrado las estructuras de poder y que está impidiendo que finalmente se llegue al Palacio de Gobierno y se pueda ejercer funciones al 100% como jefe de Estado. La Asamblea Nacional es reconocida
internacionalmente. Ya decía, Juan Guaidó tiene el reconocimiento de 54 países como presidente encargado. Y van a venir más acciones, no hay forma que esto se detenga. Mañana hay reuniones, como él anunció, con los sindicatos. Este fin de semana probablemente haya otra movilización de calle. La presión diplomática va a continuar, especialmente ante esos funcionarios que están involucrados en narcotráfico, que están involucrados en violación masiva de derechos humanos. Entonces, pues yo creo que este momento más bien va a ir creciendo, van a ser más países los que van a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, habrá más fracturas a lo interno de la dictadura, porque habrá gente que estará pensando en su futuro y no se quiere hundir con Nicolás Maduro, y por eso es que yo soy un convencido que estamos muy cerca de que en Venezuela recuperemos la libertad, de que recuperemos la democracia. Como ha dicho el presidente Guaidó, cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Vamos a continuar con David Smolansky después de la pausa en este diálogo, en esta conversación, pero les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en facebook.com/conclusionescnn, también en mi cuenta en Twitter que es @JosemanuelCNN, @JosemanuelCNN, utilizando la etiqueta de esta noche que es numeral conclu regreso Guaidó, numeral conclu regreso Guaidó. Ya regresamos con Guaidó en Venezuela, un regreso blindado. Y también Estados Unidos abre la puerta a demandar entidades del gobierno cubano en cortes estadounidenses. ¿Cómo y cuándo? Les vamos a contar más adelante. Seguimos conversando con David Smolansky, coordinador del Grupo de Trabajo para los Migrantes y Refugiados de la OEA y exalcalde de El Hatillo, municipio de Caracas. Básicamente quería preguntarle, Maduro ha convocado a un diálogo y ha pedido 5 puntos, 5 exigencias, entre ellas el levantamiento de las sanciones. ¿Cómo se interpreta eso? No hay forma aquí de dialogar. No hay negociación posible con esta dictadura, y yo quiero ser muy claro, porque esta ha sido la estrategia, esta ha sido la táctica utilizada por la dictadura en los últimos 5 años para dividir internamente y para fracturar a la comunidad internacional. Con esta dictadura no hay nada que negociar, absolutamente nada. Lo único es su salida del poder. Ellos siempre buscan la negociación y el diálogo, y así lo han hecho desde el año 2014, para ganar tiempo, y ganando tiempo permanecen en el poder, para desmovilizar la calle, para desmoralizar a la gente y para fracturar internamente a los actores políticos y a la comunidad internacional. Acá no hay nada que dialogar con la dictadura, salvo que su salida del Palacio de Miraflores. El presidente de Venezuela es Juan Guaidó y él ha sido muy claro. Es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Eso es lo que deseamos la inmensa mayoría de los venezolanos, eso es lo que desea la Organización de Estados Americanos y eso es lo que desea la mayoría de las democracias del mundo. Algunos creen que este proceso es irreversible, entre ellos usted, y quizá lo sea, pero la salida de Maduro probablemente tome meses. Nada garantiza que el fin de ese gobierno esté a la vuelta de la esquina. Si usted me ha dicho que la salida de Maduro es en 2019, ¿de qué forma cree que va a suceder? Y le pido mucha concreción en este punto, por favor. Es una salida inminente, puede ser meses, como dices, pero quizás a lo mejor sean cuestión de semanas o de días. Y como se dice en el deporte, la forma de que salga el dictador, pues la pelota está en la cancha de él como quiere salir. Ahora, la mayoría de la comunidad internacional no quiere una alternativa militar, pero Estados Unidos y muchos venezolanos en el exilio creen que es una opción plausible, que debe estar sobre la mesa. ¿Qué tendría que suceder para que esta vía, esta alternativa, ocurra? Acá lo que la única pieza que falta en el rompecabezas en Venezuela para que se formalice la transición es que la mayoría de la Fuerza Armada Nacional, que hoy se identifica a Juan Guaidó como su comandante en jefe, se pueda articular para desmantelar a esa élite militar y de grupos irregulares que hoy protegen a Nicolás Maduro. Si ese paso se puede dar, pues los días de Maduro están contados en el poder. Y en eso se está trabajando. En pocos días vimos como más de 600 soldados y policías llegaron a territorio colombiano, porque la inmensa mayoría de los soldados y policías en Venezuela están padeciendo los problemas que padece cualquier venezolano.
¿Han funcionado las sanciones? Da la impresión de que la sanción petrolera le da un golpe a la economía que todavía no se siente en plenitud y que dota a la oposición de un poder bastante importante en su puja con Maduro. Las sanciones individuales han sido tremendamente efectivas y además se ha hecho justicia. Todo aquel que está involucrado en violación masiva de derechos humanos, todo aquel que está involucrado en corrupción, en lavado de dinero, en narcotráfico y que además levanta las banderas del socialismo, pero les encanta tener cuentas bancarias en Europa e importantes propiedades en Estados Unidos, pues muy importante que se hayan congelado esos bienes porque esos son activos que el día de mañana pues deben estar al servicio de los venezolanos para invertir en escuelas, en hospitales, en autopistas, que es lo que lamentablemente esta dictadura no ha hecho. Y con respecto a que si va a golpear o no la economía la sanción petrolera, bueno, Venezuela ha tenido una contracción de su economía de 50% en los últimos 5 años, solamente comparable con países en guerra. En 2019 el Fondo Monetario Internacional está proyectando una hiperinflación de más de 10 millones %. Es un colapso económico que, como ya decía anteriormente, ha sido una de las causas por las cuales más de 3.400.000 migrantes y refugiados venezolanos hay desde el año 2015. Entonces es completamente absurdo culpar a las sanciones de un colapso económico que ya tiene años sucediendo en Venezuela y que es consecuencia de quizás la peor corrupción que haya habido en la historia moderna. Muchísimas gracias a David Smolansky, que nos acompaña hoy en Conclusiones desde nuestros estudios en Washington. Y al regresar cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba, se autorizan demandas a entidades cubanas en virtud de la ley Helms-Burton. Pero hay limitaciones. Ya regresamos. Viajar es ver las cosas de una forma diferente. Es vivir las mejores experiencias. Este sábado, un nuevo destino nos espera. Llegamos a la provincia argentina de Córdoba, donde cultura e historia se funden en un majestuoso paisaje natural. Nos animamos con el deporte que cautiva a los cordobeses, el rally. Practicamos pesca de trucha y podrán demandar a Manuel CNN. A partir del 19 de marzo, los estadounidenses podrán demandar en los tribunales de su país para reclamar propiedades en Cuba, tal como lo escucha. Eso es lo que indica un anuncio del Departamento de Estado sobre la implementación parcial del título 3, el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Isabel Morales en Washington nos tiene los detalles. La ley Helms-Burton, aprobada en 1996, fue obra de los republicanos. Jesse Helms, senador por Carolina del Norte, y Dan Burton, representante por Indiana. Conocida como la Ley de Solidaridad Democrática y Libertad Cubana, incluye la posibilidad de demandar en cortes de Estados Unidos a quienes usufructúen propiedades reclamadas por ciudadanos estadounidenses en la isla. Desde que Bill Clinton promulgó la ley, la implementación de ese aparte fue suspendido por todos los presidentes, pero ahora es diferente con Donald Trump, quien primero la suspendió solo por 6 meses, luego por 45 días y ahora por 30 más, pero con la posibilidad de que los ciudadanos estadounidenses, tanto por nacimiento como por naturalización, puedan demandar a partir del 19 de marzo en tribunales federales estadounidenses. Ese día inicia un periodo de 30 días para que cualquier persona con negocios en Cuba determine si se está beneficiando de propiedades que fueron confiscadas por el gobierno cubano. Pero hay limitaciones. Solo se podrá demandar a entidades del gobierno cubano incluidas en una lista del Departamento de Estado. Y no a empresas extranjeras, aun si están asociadas en proyectos en conjunto en los que se use las propiedades en disputa. Funcionarios del gobierno dijeron que el impacto de esta nueva acción es difícil de medir. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez, a través de un tuit, repudió la medida y dijo que la prórroga de 30 días en el resto de los casos es inaceptable amenaza versus el mundo. Isabel Morales, CNN, Washington. Le doy la más cordial bienvenida a Pedro Freire, experto en embargo cubano, abogado del bufete Ackerman acá en la ciudad de Miami. También, además, académico, profesor de embargo en la Universidad de Miami. Pedro, gracias por estar con nosotros. El gobierno de los Estados Unidos le está permitiendo justamente que existan demandas en contra de empresas cubanas que hayan utilizado propiedades
confiscadas después de la revolución. Esto es el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que nunca se había puesto en práctica desde el año 1996. ¿Qué significa esto básicamente para las empresas que tienen inversiones en Cuba y cómo afectaría al gobierno cubano? Bueno, yo creo que esto lo primero que es que rompe con un precedente. Desde 1996, cada presidente que tiene la potestad de prorrogar esta ley y permitir o no permitir los pleitos, no ha permitido los pleitos. Entonces, ahora viene un cambio de política. Yo creo que primero que nada el impacto hacia Cuba es que es una amenaza. La amenaza yo creo que es más en potencia que en realidad, porque de hecho lo que se ha permitido meramente es pleitos en contra de entidades del gobierno cubano que ya están en una lista. Una lista negra. Una lista negra, por decirlo así, del Departamento de Estado. Tesoro. Se llama... No, el Departamento de Estado, que se llama la lista de compañías cubanas restringidas, de entidades cubanas restringidas. Y hay una lista... y son alrededor de 200, ¿no? Más o menos 200, y son administradas por GAE, que es un grupo empresarial de las Fuerzas Armadas cubanas. Así que es meramente ese grupo, y la aclaración que dio el Departamento de Estado es: la empresa cubana en sí es la única que puede ser el blanco de las reclamaciones, no los inversionistas extranjeros o los gestores extranjeros. Ahora, el impacto económico que pueden llegar a tener estas demandas, que entiendo que hay un 30 días más o menos para realizar estas demandas, económicamente me dices que no podría ser un impacto tan grande y que es difícil además de cuantificar, ¿no? Es difícil de cuantificar, y te explico un poco. Es un tema pesado, pero lo voy a tratar de decir lo más sencillo que podamos verlo. Número uno, hay un tipo de reclamación que son las reclamaciones certificadas, y estas son reclamaciones de ciudadanos o empresas norteamericanas que ocurrieron al principio de los 60, al principio de la Revolución, y hubo un proceso administrativo norteamericano mediante el cual se midió esa pérdida y se le asignó un valor. Y hay una lista de todos esos reclamantes que está en el internet, lo puedes buscar, Certified Cuban Claims, y ahí están. Pero hay otras reclamaciones que serían de cubanoamericanos como yo, por ejemplo, de familias cubanas que perdieron sus negocios, que le fueron nacionalizados y confiscados y nunca se le fueron compensados, que ahora por el hecho de ser ciudadanos norteamericanos pudieran traer esas reclamaciones. Pero esas reclamaciones no tienen un valor asignado. Y la ley Helms-Burton dice clarísimamente que las reclamaciones certificadas de los años 60 de los ciudadanos norteamericanos ya tienen una presunción de validez, que ya tienen una presunción de un valor, mientras que las reclamaciones de los cubanoamericanos tuvieran que empezar de cero, lo cual es un proceso complicado. Ahora bien, cuéntame, desde el punto de vista político, esto tiene un contexto. Obviamente que la administración Trump esta medida la está tomando porque de alguna manera piensa que hay una troika en América Latina que está siendo dirigida por Cuba y que básicamente Cuba está escribiendo el libreto de lo que pasa en Venezuela y en Nicaragua. Sí. Y ahí yo creo que la administración tuvo que hacer una decisión un tanto difícil, porque efectivamente, como tú sabes, el asesor Bolton ya declaró que había esta troika y que iban a tomar medidas en contra de ellos y demás. Y la administración Trump ha estado tomando una política de construir, por decirlo así, una coalición en contra del gobierno de Maduro, y ha logrado bastante buenos resultados, en el sentido de que hay más de 50 países que se han unido apoyando los esfuerzos de sacar a Maduro del poder. Entonces, ellos, al tomar esta decisión en contra de Cuba, tienen que tomar en consideración de no hacerle daño a los aliados norteamericanos que o ya están apoyando las medidas en contra del gobierno de Maduro, o que en potencia lo pudieran hacer. Así que es un poco navegar aguas difíciles, porque si se te va la mano y tú permites reclamaciones en contra de países que te están apoyando, vas a perder esa coalición. Así que tienes que balancear. Claro, y es muy interesante lo que estás apuntando. ¿Por qué razón? Porque el Departamento de Estado está diciendo: no, señores, las empresas mixtas, las empresas que tienen capital cubano, del Estado cubano, y que tienen obviamente capitales extranjeros, no están siendo afectas a este tipo de medidas de la ley Helms-Burton. Pero tú me decías fuera de cámara que eventualmente, obviamente, que estas empresas pueden tener algún tipo de perjuicio. ¿Cuál sería? El prejuicio, yo creo que es un prejuicio, vamos a llamarlo indirecto. Puede haber un prejuicio directo en que puede haber un reclamante con un abogado agresivo que diga: bueno, yo voy a construir una teoría bajo la cual no solo le pongo el pleito al hotel ABC, sino a la gestora Hoteles ABC de España, que Madrid, es la que lo lleva. Y entonces, si la empresa española no se defiende en cortes norteamericanas, le pueden radicar una sentencia muy seria en los Estados Unidos. Pero vamos a suponer que sí se defiende. Vamos a suponer que la sentencia sea meramente contra la empresa cubana, que no se va a defender porque no tiene presencia aquí
y la política cubana es que sus entidades y el gobierno cubano nunca responden a demandas norteamericanas, nunca lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú entras un pleito, nadie lo defiende, viene una sentencia monumental por una cantidad de dinero grande y eso ya se queda aquí, se queda en las cortes, es conocimiento público. Si viene ahora la empresa española que es socia y trata de buscar un préstamo en un banco, hacer un negocio de comprar una empresa, mover acciones o valores en las bolsas norteamericanas, esa sentencia contra una de sus subsidiarias va a salir. Y eso va a ser un problema de reputación, va a ser un problema de su crédito, va a ser un problema regulatorio para sus bienes y un problema regulatorio para poder mover bienes en bolsa. Claro, la puede de alguna manera dejar un tanto, puede manchar su credibilidad. Esa es la manera, es un problema reputacional, mancha la credibilidad. Para terminar, Pedro, las relaciones entre Washington y La Habana no pueden pasar por un peor momento luego de que se abre este tercer capítulo de la ley Helms-Burton, de también se están anunciando sanciones individuales en contra de militares cubanos. Y bueno, ¿cómo se ve la cosa hacia adelante según tú, que eres un gran conocedor de lo que pasa en La Habana también? Mira, como el otro día yo estaba hablando con alguien en Cuba y me dijeron, está oscuro y huele a queso, que es una frase muy cubana. Yo creo que la situación está muy grave. Yo creo que precisamente el tema de Venezuela es el que ha traído todo esto a colación de una manera mucho más inmediata de lo que hubiera pasado, sino porque el régimen de Maduro es tan espantoso y hay una coalición tan fuerte en contra de eso que le cuesta trabajo a Cuba defender su posición de apoyo al régimen de Venezuela, y el gobierno norteamericano ha amarrado claramente a Cuba con Venezuela. Obviamente que se habla mucho de los vínculos que existen entre La Habana y Caracas, de la presencia de militares que están defendiendo a Nicolás Maduro. ¿Tú crees que Estados Unidos tiene la disponibilidad de poder, y que Cuba también tenga la disponibilidad de poder negociar una salida de estos funcionarios, estos militares cubanos de Venezuela? ¿Crees que el horno está para esas galletitas? Mira, yo te voy a decir una cosa, como dice, hay otro dicho que dice lo bueno de la cosa, lo mala que se está poniendo. Porque si hay un país que puede resolver el tema venezolano de una manera negociada, es Cuba. O sea, Cuba resolvió el tema de Colombia hasta cierto punto, o sea, no es que lo resolvió Cuba, Cuba jugó un papel rol importante. Cuba puede jugar un papel importante, o sea, si Cuba, y los cubanos son bastante astutos en eso, o sea, han sobrevivido todos estos años por astucia. Si se pueden colocar de una manera, y la administración Trump se lo permite, de que ellos sean de alguna manera los que propicien una salida para Maduro, Cuba puede salir ganando de esto. Pedro Freire, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conclusiones. El gusto es mío, muchas gracias por tenerme. Era Pedro Freire, abogado del bufete Ackerman y también académico de la Universidad de Miami. Ya regreso. CNN y el Instituto Central. En una de las nuevas movidas de la oposición demócrata acá en Estados Unidos, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes anunció una amplia investigación al presidente Donald Trump que incluye su campaña, su transición, sus negocios y su gobierno. La campaña, los negocios y la administración de Trump están bajo investigación, así lo anunció el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler. La pesquisa por supuestos delitos de corrupción, abuso de poder y obstrucción a la justicia podría allanar el camino a los demócratas si deciden iniciar los procedimientos de un juicio político. Y llega en cumplimiento de la promesa demócrata de ejercer la potestad de supervisión que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos, como nos informa mi compañera Yone Molinares desde Washington. Otra movida de los demócratas, un nuevo esfuerzo para ampliar la investigación a Donald Trump y que abordaría asuntos de corrupción y abuso de poder, entre otros. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes envió cartas a 81 personas y entidades que van desde los hijos del presidente, exfuncionarios como Jeff Sessions, el exsecretario de Justicia, Julian Assange, el fundador de Wikileaks, la organización Trump, hasta la Asociación Nacional del Rifle y la misma Casa Blanca. La idea es recolectar evidencia para que la comisión decida quién tendrá que testificar ante el Congreso. En la Casa Blanca, el presidente intentó restarle importancia. Yo coopero todo el tiempo con todo el mundo y ¿saben una cosa bella? No hay colusión, todo es una farsa.
podría ser el trabajo preliminar en caso de que los demócratas escojan la vía del juicio político a Trump. El presidente de la Comisión Judicial insiste que es muy temprano para pensar en juicios políticos, aunque sí ve un patrón de obstrucción a la justicia. Es muy claro. 1100 veces él se refirió a la investigación de Mueller como una cacería de brujas. Él trató de proteger al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn para que no fuera investigado por el FBI. Él despidió a Comey para detener la cosa rusa, como él le dijo a la cadena NBC. Él ha intimidado testigos en público. Pero algunos republicanos advierten que los demócratas pueden excederse en su supervisión. Yo creo que hay algunos miembros de la Cámara que lo hacen de buena fe. Creo que hay algunos miembros en la Cámara que decidieron que quieren comenzar la elección temprano y ellos van a hacer todo lo que pueden para acabar con el presidente. No es el único desafío para el presidente y los republicanos por estos días. El Senado tiene en sus manos la resolución que aprobó la Cámara la semana pasada para eliminar la declaración de emergencia nacional que emitió el presidente Trump para obtener fondos y construir el muro. Y todo apunta a que el líder de la mayoría republicana en el Senado no podrá evitar que un grupo de republicanos apoye la medida demócrata. El senador conservador Rand Paul se une a otros 3 senadores republicanos, Susan Collins, Lisa Murkowski y Tom Tillis, que ya anunciaron su voto contra la declaración de emergencia. Con eso, los demócratas ya tendrían 51 votos que necesitan en el Senado. Rand Paul, un aliado del presidente, dijo que yo no puedo votar para darle al presidente el poder de gastar un dinero que no ha sido asignado por el Congreso. Pero aún no está claro cuándo llegará al Pleno. Y de ser aprobada, enfrenta el veto del presidente. Ojalá que retire la declaración, pero de todas formas vamos a luchar en el Congreso. Vamos a enfrentarlo en las Cortes y lo vamos a enfrentar ante la opinión pública. Sería el primer veto de la presidencia de Donald Trump. El Senado tiene 18 días, una cuenta regresiva que comenzó el 26 de febrero cuando la Cámara de Representantes aprobó la resolución para la eliminación de la declaración de emergencia nacional. Y, de ser aprobada, sería la primera vez que el Senado, de mayoría republicana, le envía al presidente un rechazo tácito a un tema de su agenda. Yone Molinares, CNN, Washington. 23 muertos, ese es hasta ahora el saldo mortal tras la serie de tornados registrados este domingo en Alabama y Georgia, en el sur de Estados Unidos. No está claro cuántas personas han resultado heridas. En un hospital de Alabama recibieron hasta 60 pacientes con lesiones de diversa gravedad. En el condado Lee, los vientos superaron los 270 kilómetros por hora. Y el resultado es un entorno devastado, con árboles barridos y casas en ruinas, como ha comprobado mi compañero Miguel Ángel Antoñanzas. Este es el perímetro de una casa arrasada por un tornado. En ella vivía una pareja de unos 50 años. Ese es el perímetro, el lugar donde estaba, pero ¿dónde está la casa ahora? Cerca de 20 metros más allá, la encontramos aquí, en todos estos restos. Vemos una balconada, vemos un sofá, vemos objetos personales. Toda una destrucción del sendero que deja un tornado doble, porque en este caso hubo 2 tornados con una diferencia entre uno y otro de unos 5 minutos. Hay que decir que esta pareja de 50 años sobrevivió este tornado con heridas leves. Hemos hablado con personas que han venido aquí a recoger sus pertenencias porque son vecinos. Y esto es lo que nos contaba uno de ellos respecto al impacto de un tornado en una comunidad tan pequeña como esta. Es devastador. Cuando uno pierde todo, hay que empezar de nuevo. Sí, puede conseguir dinero de la aseguradora, lo que sea, pero ¿qué hace uno con los recuerdos? Las cosas pequeñas, las fotos. Mi corazón está junto con todos los afectados por esto. Es terrible, es terrible. Hay que recordar que no es la primera vez que el estado de Alabama sufre el embate de los tornados. En el año 2011, una serie de tornados provocó la muerte de 230 personas. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Salem, Alabama. El domingo, 3 foros presidenciales de CNN. Los invito a que visiten la página de opinión de CNN en español, en donde pueden encontrar artículos de distintos puntos de vista sobre los más importantes temas que afectan a la actualidad internacional. Entre ellos, Guaidó no es Maradona, por el columnista Pedro Brigger. A Maduro hay que seguir acorralándolo, por Roberto Izurieta. Y Nicaragua, entre la terquedad y el sentido común, escrito por Carlos Alberto Montaner. Vivimos en un mundo cada vez más conectado con la sociedad. En CNN. Hasta aquí la edición de Conclusiones. Gracias por su sintonía. Pásela bien
Buenas noches.